Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Hay otras situaciones en las que se busca distorsionar la información que le llega al público, y un gran ejemplo, particularmente en la política, es la propaganda. En ella, el objetivo es generar una determinada percepción en la opinión pública y conseguir una determinada respuesta por parte de la sociedad. Hay varias maneras de lograr esto. Por un lado, muchas veces se busca intencionalmente polarizar las discusiones generando piezas de comunicación, con posturas extremistas, basadas más en la emoción que en los hechos y que por eso provocan nuestra respuesta. A veces, la polarización responde realmente a grandes diferencias, pero también se alimenta del tribalismo y como consecuencia genera más tribalismo. Esto deriva en personas muy motivadas para pelear por aquello que consideran que es lo correcto, lo cual tiene su faceta positiva. Pero en este fenómeno también colabora con la fragmentación de la realidad en pequeñas pseudo-realidades, munditos privados, ficciones que cada grupo mantiene vivas. Esto contribuye con la pérdida de vínculos y dificulta el diálogo necesario para lograr soluciones aceptables, estables y coherentes con la realidad del mundo común. Además, el contenido hiperpolarizado suele estar muy distorsionado y cuando se replica, lo hace con más distorsiones. Esto vale también para las noticias falsas. Otra de las estrategias es cansarnos, generar un ambiente en el que se vuelve imposible o muy costoso pelear todas las batallas a la vez. Como sostiene Garry Kasparov, el propósito de la propaganda moderna no es solamente desinformar o promover una agenda, es agotar tu pensamiento crítico, aniquilar la verdad. Después de haber dedicado horas de atención a desechar 10 mentiras, tal vez estemos demasiado cansados como para seguir peleando cuando nos digan la 11ª. Muchas veces los aparatos de propaganda intentan aprovechar no solo nuestras falencias para identificar la información manipulada, sino también las herramientas y los algoritmos de los buscadores y las redes sociales. Un hecho reciente en el que se vio esto en acción fueron las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, en las que hubo abundancia de noticias falsas y hasta una interferencia rusa en el contenido que veían las distintas tribus. Esta interferencia rusa se realizó mediante bots, por robots, que son programas que difunden mensajes en redes sociales simulando ser personas reales. Pero sacar el máximo provecho de los buscadores y las redes sociales como herramientas que ayudan a realizar propaganda no es una tarea demasiado sencilla. En los últimos tiempos surgieron empresas que realizan este tipo de acciones a gran escala. Claro que no lo hacen abiertamente, pero entre sus clientes suelen encontrarse partidos políticos de varios países que tratan de influir en el electorado antes de una elección. Recientemente, el escándalo más grande en este sentido se produjo cuando se conoció que la empresa Cambridge Analytica ofrecía este servicio y que había utilizado información sobre los usuarios de la plataforma Facebook. El escándalo fue por partida doble. En primer lugar, resultó evidente que estos servicios profesionales de distorsión intencional de la información no solo existen, sino que están en actividad desde hace un tiempo. Cambridge Analytica, Palantir y otras empresas, o Palantir, no sé cómo se dice. En segundo lugar, quedó claro que la información sobre nosotros que tienen las redes sociales, basada en qué interacciones hacemos y dejamos de hacer en la plataforma, es un bien de cambio. Tiene valor y por lo tanto se puede comprar y vender.
En el caso de Cambridge Analytica, a partir de la información que provenía de Facebook, podían saber con cierta confianza qué usuarios eran posibles votantes de cada uno de los candidatos presidenciales de las elecciones estadounidenses de 2016 o de cada una de las posturas respecto a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea durante el Brexit. En base a eso, elegían qué mensajes hacerles llegar para intentar que votaran aquello para lo que los habían contratado. Se sabe desde hace mucho que controlar qué información llega, a quién llega y cómo llega es muchas veces una fabulosa herramienta para modular la opinión pública, pero para ser efectiva, la manipulación de la información se apalanca en varios factores mencionados, en la sección 2. Nuestras creencias, nuestro tribalismo, nuestros sesgos y la dificultad para distinguir expertos competentes de falsos expertos. Intuitivamente suele considerarse que los grupos que buscan beneficiarse generan esta información distorsionada y luego la difunden entre nosotros, que caemos inocentemente en sus trampas. Pero el investigador Dan Kagan plantea otro modelo. Él sostiene que no es que somos crédulos, sino que estamos previamente motivados en determinada dirección y quien logra identificar esa motivación puede usarnos para su beneficio. Nuestro tribalismo es uno de los principales factores que hacen que la manipulación de la información tenga éxito. Nada de esto es nuevo, pero Internet, y en particular las redes sociales, nos facilitaron mucho la tarea de encontrarnos con miembros de nuestra tribu, que no conocemos, que no viven en nuestra ciudad, que quizás estén en otros países y hablen otros idiomas. Estas comunidades virtuales son tierra fértil para quienes buscan manipularlos, dirigiendo hacia nosotros un mensaje preparado para que lo aceptemos, uno que se apalanque en nuestros sesgos individuales y en los de nuestra tribu. Si tenemos una idea conspirativa o negacionista, enseguida vamos a encontrar en Internet algún sitio que tenga la misma narrativa. Está, con seguridad. Solo espera que lo encontremos. Basta con que alguien quiera engañarnos en la dirección en la que queremos ser engañados para que aceptemos su explicación. Para que una sociedad abierta funcione, necesitamos algo que damos por sentado y cuya importancia solo notamos cuando sucede con tantas cosas, como sucede con tantas cosas que damos por sentadas, cuya importancia solo notamos cuando lo perdemos. Una realidad compartida, una serie de hechos que no discutimos. Sobre esos cimientos firmes podremos deliberar, identificar nuestros acuerdos y desacuerdos y encontrar consensos políticos y sociales que nos permitan convivir, y la primera víctima de la posverdad es la realidad. La posverdad fragmenta esa realidad. Perdemos tanto el pasado que nos une como el futuro que tendremos juntos, y cada grupo, cada tribu se mueve dentro de su burbuja. Esa fragmentación rompe vínculos, y con ellos el acceso a información que podría desafiar nuestras posturas. Si no vemos que en esta pelea estamos todos juntos, si no vemos que necesitamos comportarnos como una única tribu, seguiremos separándonos cada vez más y, en consecuencia, perdiendo la capacidad de tener conversaciones significativas sobre cómo manejar nuestro mundo común. Quizás acá algunos piensen que serían perfectamente capaces de vivir sin esa otra tribu, la que sea, esa tribu que detestan, que consideran que amenaza a las demás. Por supuesto, puede haber posiciones extremistas que no podemos aceptar, pero si no es el caso, si estamos pensando en tribus con las que no concordamos desde los valores, las tradiciones o demás cuestiones que no son del ámbito de lo fáctico, ahí no hay verdad ni posverdad. Ahí sí necesitaremos aprender a convivir.
Dejar que la posverdad avance no solo amenaza los vínculos internos de nuestra familia humana, también es tierra fértil para el totalitarismo. Como escribió Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cita: el sujeto ideal del dominio totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre hecho y ficción, es decir, la realidad de la experiencia, y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensamiento, ya no existe. No solo los procesos políticos se ven amenazados, también la salud pública, entendida de manera amplia. Lo que vimos en los capítulos anteriores muestra que, al menos en algunas ocasiones, hay industrias o grupos que son capaces de distorsionar intencionalmente la realidad en la que vivimos. Detectar y combatir la posverdad se vuelve entonces literalmente una pelea por nuestra supervivencia. Hay además otro peligro, quizá menos trágico, pero a la vez más real, cotidiano y progresivo: la erosión de la credibilidad y la confianza a fuerza de gotas que caen de a poco y horadan la piedra. Cuando salen a la luz los intentos de manipular la opinión pública por parte de algunos grupos de poder, uno de los daños colaterales es que todos los políticos pierden credibilidad ante nosotros, y todas las industrias, todos los medios de comunicación, todas las instituciones y todos los científicos también. Según el diario The New York Times, lo que Donald Trump hizo durante la campaña electoral y sigue haciendo desde la presidencia al lanzar acusaciones falsas y crear ideas conspirativas es provocar una erosión de la credibilidad, con el objeto de que sus ciudadanos pierdan la confianza en los medios de comunicación y crean en la narrativa que él produce. Pensemos, cuando nos enteramos de un caso de manipulación, hay 100 más que desconocemos. Esto es muy grave porque en medio de aquellos que pretenden manipularnos para confundirnos y así beneficiarse, hay muchos otros que no hacen eso. No solo no hacen eso, sino, al ser expertos en sus tareas, lo más probable es que los necesitemos como aliados para combatir la posverdad. Aunque a veces la desconfianza esté justificada, la desconfianza generalizada nos daña. Y posiblemente esté pasando algo más. La posverdad genera posverdad. Es una situación que se retroalimenta. Ante la sensación de que todos mienten, pensamos que no podemos confiar en nadie, en nada ni nadie. Y si no podemos confiar en nada ni nadie, seguimos lo que nuestra intuición nos dice, sumidos en todos nuestros sesgos y distorsiones. Esto, por supuesto, contribuye a profundizar el problema. Cuando empieza a aparecer todo lo mismo, nuestra desconfianza excesiva, o incluso nuestro cansancio o desinterés en averiguar si algo es verdad o no, puede colaborar en generar más posverdad. Está Maya Dittler hoy en Lecturas Compartidas. Bueno, buenas tardes de vuelta. Hola, Astor, me fui al diablo con la cantidad de minutos que estuvimos leyendo. No, pero ahora... A la producción. Ahora vamos a... Que me dijo 5 minutos. Se lo hemos buscado al productor. Está navegando ahí el timón de la radio. Bueno, gracias por compartir este rato acá de este lado del estudio. ¿Y qué estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo Pensar con otros de Guadalupe Nogués, un libro que editó El Gato y la Caja. Un libro que es, una guía justamente de supervivencia en tiempos de posverdad y muy necesario, me parece. ¿Por qué lo elegiste? Y lo elegí porque en el marco de tanta información excesiva, confusa, en todo este despelote que hay de información, me parece que hay que tener algunas cosas claras. Después, si tenemos un minuto, vamos a leer también una guía de bolsillo que propone la autora, y que es qué preguntas tenemos que hacernos antes de consumir información, ya sea una noticia o una investigación, por ejemplo. Cómo ser críticos, o cómo saber cómo se hace esa información, cómo se produce, quién la financia, a quién beneficia, si lo estoy pensando desde algún sesgo, desde algún punto, si eso me nubla un poco la vista para poder pensar en ese tema. Bueno, es muy amplio y me costó muchísimo elegir qué leer de todo lo que propone Guadalupe Nogués.
Hay una pregunta anterior a cómo se producen las noticias, que es que si la persona que se va a acercar al mundo informativo tiene verdadero interés en que le informen o, como se plantea respecto del sesgo que más aparece, que es el de confirmación, o lo que quiere es que en realidad es que le digan o que el mundo es plano, o que los comunistas tienen olor a pata, o que, no sé, por decir cosas. Y uno mismo a veces está, bueno, cualquiera, es parte de la sociedad, un poco intenta escaparle pensando críticamente y un poco es parte. Y entonces ahí aparece ya un enemigo del propio intento de ser periodismo crítico, que es, bueno, pero le interesa a alguien esto, digamos, de intentar de construir cómo se arma la información, o en realidad quieren que, no sé, si trabajo en tal medio le diga una cosa, si trabajo en otro le diga otra. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que primero tenemos que preguntarnos cómo llega esa gente a la información, si la busca o si simplemente le aparece en redes sociales, por ejemplo. Digo, ¿esa gente realmente está interesada en informarse? Directamente sería la pregunta. ¿Cómo me informo? Claro, ¿cómo me informo? No es que la gente en general... Hay mucha gente que no entra a un portal, no te lee no entra a la web, no dice, bueno, me voy a tomar este momento, me voy a sentar, me voy a poner a leer las noticias, sino que va consumiendo en micromomentos aquello que aparece en redes sociales, y ahí ya tenemos un gran problema, además de que estamos todos, como dice la autora, en munditos privados y nos llega solamente aquello que nos interesa. Así que creo que, bueno, ahí tenemos una falencia bastante grande en general, con el modo de consumir la información. Ahí hay con el tema de las redes problemas, ¿no? En el sentido de que, bueno, puede ser fascinante el mundo de las redes en sí mismo, las posibilidades, pero a su vez el modo de uso alienta mucho a cerrar las burbujas cada vez en tamaños, en dimensiones más chicas. Sí, es así. Le pregunto a Maya porque sabe más que yo, por ejemplo, de redes por la propia práctica. Yo todavía no entiendo Instagram. Sí, bueno, como una cosa te diría que nadie solamente entiende Instagram, Astor, porque los algoritmos están cambiando todo el tiempo. Entonces vos hoy sabés que tenés que comunicar de determinada manera a través de esa plataforma, mañana cambia, y están todos corriendo atrás del nuevo cambio para poder llegar y aparecer, estar en los... Hay medios que, por ejemplo, hace poco salió Threads, que es una especie de Twitter de Instagram, de Meta, de Facebook. Y hay incluso medios de comunicación que en esta desesperación de ver cómo integrarse a ese mundo están en lugares sin ni siquiera saber qué comunicar ahí o cómo hacerlo. Y sí, es así. Incluso me parece que la juventud de ahora se informan hasta por TikTok. Y cuando digo se informan, digo creen que se informan, porque por momentos quizás tienen algún referente, algún influencer o alguna persona que tiene muchísimos seguidores y les cuenta una cosa, y para ellos esa es su modo de informarse. Digo, ni siquiera es que te siguen un canal o lo que sea, es como que se van creando estas comunidades y se van informando de determinados temas. No sé, por ejemplo, se me ocurre la tía Sebi en TikTok, por ejemplo. Es un chico, no sé si es periodista o es comunicador, de espectáculos, y tienen toda su audiencia ahí, por ejemplo. Entonces ellos y ellas se enteran de esa cosa puntual y no le escapan, no van más allá de eso. Claro. Bueno, tiende al aburrimiento en un punto, ¿no? Porque en la diversidad puede estar la riqueza de generarme preguntas. El aburrimiento también genera, y esto dirían los psicoanalistas, el tema del goce, ¿no? De tener disfrute en el no disfrute, en el padecimiento, digamos. Y entonces, claro, yo me achancho y miro una sola cosa, me devuelve. Es como la música. En la música vos podés tener un ritmo constante que libera unas cosas en el cerebro que te da placer. Entonces es como cuando a Homero se le cae la baba, digamos, ¿no? Es la repetición del mismo estímulo. Entonces eso. Ahora hay otro placer que es mucho más interesante, pero requiere trabajo, que es el de la diversidad de estímulos. Si uno se queda en una sola fuente, bueno, se queda como Homero babeando, con goce, pero medio tirado ahí en el sillón. Y sin embargo, hay experiencias, ¿no? De gente que intenta hacer, iba a decir contenidos, que intenta hacer experiencias de comunicación,
bueno, más creativas o interesantes por ahí, ¿no? Sí, sí, hay. Incluso me parece que, por ejemplo, informarse a través de mails, Sí. digo, saliendo un poco de Facebook, Sí. de Instagram, digamos. Por ejemplo, los newsletters. Sí. Hay muchos que son breves, que son fáciles de consumir. El tema es eso también, que todo tiene que ser fácil. Todo tiene que ser pedagógico, todo tiene que ser breve, todo tiene que llevar poco tiempo, tiene que ser... y bueno, me parece que han buscado por ahí la solución o atraer a estas personas que consumen todo esto. Pero la verdad es que vos me decís, se quedan con la baba chorreando, y sí, a mucha gente no le importa porque directamente hay un desinterés muy grande. Digo, no es que se plantean que tienen ese problema. Estamos compartiendo lecturas con Maya Dittler hoy en FM de la Calle, en Un Grillo en tu Almohada. ¿Seguía? ¿Cómo encontrar posverdad intencional? Debemos preguntarnos, ¿qué se sabe sobre el tema y con qué confianza? ¿Hay consenso científico? ¿Puede haber factores de posverdad casual influyendo como creencias, emociones, sesgos, tribalismo, confusión sobre quiénes son los expertos y o adulteración de la información? ¿Puede haber conflictos de intereses en la generación del conocimiento y su comunicación? ¿Quiénes financiaron las investigaciones? ¿Quiénes financian la transmisión de la información? Si hay publicidad, ¿quién la hace? ¿Hay asociaciones independientes u organizaciones de expertos que revisen sistemáticamente la información para buscar el consenso? ¿Podría estar instalándose una duda donde parece haber certeza? ¿Podría estar instalándose una certeza donde parece haber duda? ¿Podrían estar distrayéndonos de lo central con cuestiones secundarias? ¿Cómo encajan los intereses político-económicos en todo esto? ¿Quiénes se benefician con postergar determinadas acciones? ¿Quiénes se benefician con definir determinadas acciones? ¿Podrían nuestras creencias, emociones, sesgos, tribalismo o selección de la información estar influyendo en las respuestas a las preguntas anteriores? Está Maya Dittler hoy en Lecturas Compartidas. Recordemos, por favor, que estamos leyendo. Estamos leyendo Pensar con otros de Guadalupe Nogués. Gracias a Lucas Sebastián Sánchez, que está ahí en la A full. operación. Bueno, buena herramienta esa, una guía de preguntas. De bolsillo. De bolsillo, claro. Y entonces se hace complicado escuchar, leer, ver casi todo. O se transparentan las cosas, ¿no? ¿A quién responde cada quien? Aquí yo trato en general de decir que somos totalmente, ¿cómo se dice? No somos objetivos, ese tipo de cosas, y para quién Es que pateamos. hay que transparentarlo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando periodismo, Sí. me peleaba con un profesor, Sí. yo estaba descubriendo el periodismo militante, entonces a todo el mundo le preguntaba, ¿qué pensás del periodismo militante? Bueno, y uno de mis profesores estaba trabajando en un medio nacional, Ajá, porteño, sí. y eran, no sé si decirlo o no, pero era un medio... Clarín. Es Clarín, Sí. sí, exactamente, Clarín. Entonces yo decía, pero si vos estás haciendo periodismo militante, quieras o no, la diferencia con el resto es que el resto lo transparenta. O sea, yo te cuento desde dónde estoy parada contándote esto, para que vos sepas, no te estoy mintiendo. Ahora, si yo te oculto qué es lo que quiero o desde dónde te cuento las cosas, ahí ya es manipulación, es mentir. Pero incluso me parece que va más allá de eso, de a quién responden los medios o lo que fuese. Pensaba, por ejemplo, hace poco en el documento que se filtró de YPF, de una consultora, donde estaban planteando cómo ridiculizar, Sí. sí, está bien, Las dos, sí. las dos, a militantes ambientalistas, por ejemplo. Sí.
tenían toda una estrategia comunicacional para desplegar, y en una parte me acuerdo que decía contar o, bueno, llevar adelante cierto tipo de acciones o contar determinadas cuestiones, pareciendo que sea información periodística, cuando en realidad lo que se buscaba era como ganar una licencia social. Era todo un PowerPoint terrible porque Sí. punto por punto mostrando cómo se desplegaría toda esa estrategia para hacer quedar como mentirosos a quienes luchan por el ambiente o les importa, tratando de lograr aceptación. Bueno, una cosa horrenda. Entonces me parece que hay que pensar de dónde sale o de dónde salen las cosas, o hacerlo incluso volver un poco más amplio. Digo, toda esta estrategia, Sí. todas estas noticias contadas de esta manera. ¿Qué quieren? ¿A dónde me quieren llevar? ¿Por qué elegiste el periodismo? Uy, qué difícil. Lo elegí porque me parece que es un rubro en el cual hay mucho que hacer. Es muy amplio, se puede escribir, se puede estar en la radio, se puede hacer diseño, se puede comunicar de 1.000.000 de formas distintas, y un poco reúne todo lo que me gusta hacer. Ahora, bueno, particularmente estoy con la radio a full, me encanta, pero bueno, creo que lo elegí un poco por eso. Y todo inició, de hecho, con un proyecto de una radio en mi pueblo. Cuando tenía 15 o 16, llegó la posibilidad de hacer un taller de radio al secundario, y bueno, nos pusimos con eso. Ahora tenemos una radio en el pueblo. ¿El pueblo? Chasicó, partido de Torkins. Tenemos una radio comunitaria escolar, y surgió todo ahí. Dije, esto está bueno, me gusta, me interesa. Teníamos un taller de radioteatro también, que estaba buenísimo. Y de así de a poco se fue. Sí, Lucas, tiene que volver el radioteatro a las radios. Está Mayadita. Esta pregunta que te acabo de hacer es para la siguiente, que es en torno de escucharte recién. Entonces, la comunicación no debe ser entendida como una lectura de noticia a noticia, sino que hay que leer una trama más amplia. Más amplia. Y en ese sentido, cuando vos ves la política de comunicación suficiente o insuficiente de las organizaciones populares, ¿qué ves? Porque uno ve que, por ejemplo, sí, ellos tienen filósofos, politólogos, comunicadores, malabaristas, tiene todo un equipo de gente. Ellos, digo, las empresas que tienen poder real, para utilizar un término de consenso, que habrá que ver de qué se trata eso, pero bueno, dejémoslo ahí. Y en las organizaciones populares a veces todavía les parece que la comunicación es mandar la gacetilla a Cambahía, a La Nueva y a La Brújula, pongámosle. ¿Qué ves vos respecto de las falencias o no que tenemos en un mundo que juega a la disputa de ideas, ¿no? Queramos o no? Bien. Yo creo que hace falta más comunicación popular en los barrios para dar esas herramientas y un poco ampliar también el panorama o la presencia, quizás. No todo es La Nueva o La Brújula, digo, es un panorama más amplio, pero si no llegas a esos lugares ofreciendo tu producto periodístico, ¿cómo lo haces? Digo, me parece que también podría ser una gran idea que vivan la experiencia de, no sé, por ejemplo, de hacer radio, de la comunicación en general, como una forma de acercarse. Sí, creo que es bastante complejo de igualar, ¿no? Estamos como muy en desventaja con las empresas y con quienes tienen los recursos, pero que por ese lado, por el camino de llegar, de estar, un taller, mirá cómo llegué yo al periodismo, un taller de radio en una escuela secundaria. No tenía ni puta idea de radio ni de nada. Así que creo que va por ese lado. Volviendo al tema que charlamos hoy, me pasa el tema de la importancia de los talleres. ¿Y cómo se ve desde Chasicó? Yo, por ejemplo, porque es una experiencia semi-compartida, yo miraba el mundo desde Cerrícola y chacicoense, ¿cómo es? Chaciquense. ¿Cómo se ve desde Chasicó esto que nos muestran desde Artear, desde Clarín, porque ¿qué llegaba, por ejemplo, en tu adolescencia, adolescencia, además de que está el teléfono y las redes, ¿no? Que llegan otras cosas, pero si fuera por los medios clásicos, digamos, uno que mira un corte en Capital, ¿cómo se vive eso? Sí, yo de repente estaba, mi papá es peón de campo, entonces estaba en el campo, capaz mirando tele, y yo toda la tarde mirando, un corte en Capital, una cosa que yo llegué a un punto en el que me preguntaba, digo, ¿qué mierda hago mirando esto? Sí. ¿A mí en qué me importa o qué me
Pero bueno, llega un punto que te sumís en eso. Es como, bueno, yo estoy acá, pero mi cabeza está en otra realidad que es la de los porteños y las porteñas. Es súper extraño, por eso me parece que el periodismo tiene que arraigarse más a lo local, que hay que trabajar eso, no tanto las agendas de otros lados, que muchas veces, bueno, pasa, entiendo, por la desinversión que hay. Es más fácil publicar algo masticado de un medio nacional que poner plata, poner recursos, poner ganas y enfocarse en lo que está pasando en la propia ciudad. Estamos compartiendo lecturas con Maya Dittler hoy en FM de la Calle. En su libro Muerte a los normies, la escritora Angela Nagle habla de una contrarrevolución digital sin líderes, con una cuota de ironía respecto de la utopía de los primeros años 2000, cuando Internet fue pensada como el espacio para revolución digital sin líderes. En esa época, las ciberutopías, la tradición hacker y pirata, la idea del ciberespacio como zona autónoma, se asociaban también a una izquierda libertaria que parece haber quedado relegada frente al auge en la web de un libertarismo de extrema derecha. Uno de los efectos de este fenómeno fue la resignificación negativa y el uso extendido del término Social Justice Warrior, guerrero de la justicia social, para identificar al enemigo. Si la expresión, poco utilizada anteriormente, tenía una connotación neutra o incluso elogiosa, en los últimos años se fue desplegando su sentido peyorativo junto con la extensión de su uso. En 2015 fue incluida en el diccionario en línea de Oxford, no sé cómo se dice University Press. Bueno, Oxford University Press, que la definió como una expresión informal y despectiva, que se refiere a una persona que expresa o promueve puntos de vista socialmente progresistas. De hecho, como escribió la periodista A.B. Holheiser, la expresión usada por sus detractores en el mundo de los videojuegos adquiere la connotación de una fuerza invasora. Incluso se habla en términos de cáncer progresista, que es necesario repeler. Fue la cultura basada en la imagen y el humor de la fábrica de memes irreverentes de 4chan la que le dio a la alt-right una energía juvenil con su transgresión y sus tácticas de hacker. 4chan da cuenta de la forma en que foros de internet, en que en sus orígenes no se vinculaban con la política, fueron progresivamente capturados por una extrema derecha incorrecta cuyas fronteras entre lo irónico y lo literal a menudo pueden borrarse por completo. 4chan, fundado por Chris Poole, conocido como Moot, se inició en 2003 y llegó a 750 millones de visitas al mes en 2011. Comenzó con usuarios fanáticos del anime japonés, pero en poco tiempo después fue convirtiéndose en un submundo donde los autodominados machos beta construían su propia identidad como perdedores. Estamos compartiendo lecturas con Maya Dittler. Cambiamos de libro, en este caso, ¿qué estamos leyendo? Sí, estamos leyendo a Pablo Stefanoni y, bueno, se pregunta, ¿la rebeldía se volvió de derecha? ¿Y por qué lo elegiste? Bien, lo elegí porque me parece interesante. Particularmente estábamos leyendo un capítulo que se llama La Contrarrevolución Digital y que habla de cómo Internet y sus nichos, esto del tribalismo, la segmentación, los foros, los munditos,
pueden ser la cuna de espacios violentos, de espacios donde no hay un líder, sino que hay muchas personas que bajo el anonimato se suman y generan espacios súper violentos. Por ejemplo, hoy entré a 4chan para ver de qué estaban hablando, para ver qué es lo que pasa ahí, más allá de un libro también hay que verlo. ¿Querés repasar qué es 4chan? 4chan es una especie de foro en internet con la forma bastante clásica del foro, una imagen y un texto, y usuarios anónimos. Entonces, Pepito 8440 pone lo que quiere y pone una foto. Bueno, hay mucho anime, hay mucha pornografía, hay mensajes supremamente violentos y una cantidad de contenido que la verdad es que así como entré salí porque me pareció un espanto, pero se suelen ensañarse incluso con personas, entonces todos van y hatean, como se dice, hatear, de odiar o acosar a una persona. Eso es muy habitual, son prácticas que estos espacios permiten. Incluso, bueno, acá Stefanoni repasa el caso de una chica que mentía en la identidad que tenía, que en realidad decía ser una chica grande, contaba sus experiencias íntimas, contaba muchas cosas, creó como una identidad falsa y resultó que era una nena de 11 años. Y cuando el resto de la gente se enteró de todo esto, comenzó a acosarla muchísimo, a ella, a la familia, publicaron su nombre, su dirección, bueno, todas locuras sumamente violentas. Y bueno, un poco lo que habla Stefanoni acá es que, por ejemplo, ese es un nicho para los libertarinos que empiezan a desarrollar sus ideas ahí o a buscar alguna identidad. Claro, sí, y estaba pensando en el tema de cómo a veces se piensa de la siguiente forma. Bueno, esto es virtual, entonces no le hace mal a nadie. Claro. Sin embargo, hay siempre un paso, así como la literatura influye en la vida, pongámosle las personas que de golpe leyeron Romeo y Julieta y se enamoran como Romeo y Julieta, pongamos, o vieron Disney, etcétera. Y entonces además de que el lenguaje nos va formando, lo que aparece en lo virtual modifica lo real también, Por ¿no? supuesto, es parte de lo real. Parte de lo real. Son cosas que están integradas, digo, ya a esta altura no se puede dividir entre lo que pasa en las redes. Puede ser que lo que pase esté alejado de la realidad, pero después en algún punto la roza y se mete en la realidad. Pienso, a veces parece que es una locura, porque lo ves a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que es Swiftie, que le gusta Taylor Swift, y después, está de acuerdo con la política de Gerardo Morales y lo sale y lo defiende. Entonces, por un lado, parece ser un hombre dulce que busca empatizar con las adolescentes que están haciendo campamento esperando para sacar una entrada para ver a Taylor Swift, para entrar a verla a Taylor Swift, y por el otro lado es una persona que es con una ideología terrible. Entonces, parece que eso no se roza nunca, pero en realidad sí lo hace, y de hecho todo este tipo de lugares le dan entidad. Por ejemplo, Ramiro Marra, creo que es precandidato a jefe porteño de Milei, defendiendo la pornografía en televisión. Todo eso, o sea, ese discurso no parece tan extraño, pero porque está avalado por este tipo de cosas. Digo, tiempo atrás, antes de este tipo de cosas, no sé si era algo tan aceptable. Entonces digo, a veces... Ese tipo de cosas te refieres a los foros. Claro, por ejemplo, este foro. Sí. Empiezan acá y van generando algún tipo de legitimidad hasta que, pum, de pronto tenés un espacio en un canal porteño que lo ve todo el país. En el fondo, tal vez, pienso... tenga que ver con una ideología que es, no es una, pero para decirlo rápidamente, la idea de mi libertad está ante todo, porque de fondo es me cago en todos, me cago en el otro, yo hago lo que yo quiero, publico la pornografía que me importa, si cada uno que la consume, si no la consume, si quiere, si no quiere, y así con cada una de las cosas, como si no hubiera afectaciones comunitarias de todo eso que uno hace o deja de hacer. Y a su vez, sigo pensando, las redes se plantean como sociales, es decir, como si perteneciéramos a comunidades virtuales. Entonces, ¿qué posibilidad tienen estas tecnologías de fomentar lo comunitario? Ya fue dicho que lo real y lo virtual están entrelazados, y
Y a diferencia de esto que hacen, que es lo contrario, digamos. Yo creo que son sociales siempre, bueno, ya lo hablamos, dentro de una burbuja, dentro de de un grupo puntual. Pocas veces se rozan esos grupos con otros grupos en las mismas redes sociales, y eso después se lleva también un poco a la realidad, bueno, ya lo dijimos, pero creo que vuelve a la gente un poco más intolerante. No sé qué tan sociales son en ese sentido. Pero me parece que es una mentira. ¿Crees que puede, hasta ahí, como decís, lo repasamos, pero crees que pueden operar en el sentido contrario, es decir, en favor de afianzar un sentido comunitario? Como está hoy, no. Porque también son, volviendo a pensar, son de las empresas que son, digamos, ¿no? Claro. No son herramientas neutras. No. A disposición de cada quien, que lo usamos como queremos. Pero yo pensé que con mi Facebook me iba a hacer famoso, iba a ganar amigos. No. No tengo 2.000 amigos. No podés tener 2.000 amigos. No. En Facebook solo 500. ¿500 ahora? Sí, creo que son 500. 5.000, perdón. 2.000 puedo. No puedo tener en la vida. Puedes tenerlo. No puedo tener en la vida real. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Hemos leído 2 libros y quiero hacer una más, que es Para hacer periodismo, que es una forma de vida, o sea, para vivir de alguna manera. ¿Qué importancia tiene para vos los libros como fuente, sea de ensayo o sea de literatura? Y como fuentes no sé si los aplico en la cotidiana, pero sí para forjar algunas herramientas. Esto es fundamental, porque te digo, en la carrera, cuando estudié periodismo, era una nebulosa y era como, bueno, vendete, hacé tu marca en redes, tenés un montón de redes sociales, ¿qué esperas tener un trabajo en un diario o en un lugar? Sí. Agarrá, hacete tu cuenta, publicá cosas y nada, y en realidad hay que arrancar por lo básico, que es incluso esto, haciéndote estas preguntas como consumidor y después pensar, digo, ¿cómo le estoy contando las cosas a la gente? Pero bueno, eso es, la verdad que son 5 pesos aparte, porque es un trabajo bastante precarizado y donde se complica quizás comunicar como uno quiere porque no hay recursos. Gracias por venir. Gracias, Astor. Maya Dittler repasó hoy por Lecturas Compartidas.